todos, bienvenidos a mi canal Fran y los libros. Yo soy Fran y hoy tenemos el wrap up del mes de julio. Hola, y en este mes de julio me he tomado, digamos que una pequeña vacaciones porque leí 5 libros. Sin embargo, estos 5 libros han sido libros corticos, lecturas muy ligeras, digamos. Sí sé que hay meses que leemos muchísimo y otro no leemos absolutamente nada, pero estoy muy feliz porque pude leer esos 5 libros. Déjame en los comentarios si leíste muchos libros en el mes de julio o si fuiste igual que yo, que básicamente no leíste casi nada, pero son 5 libros que la verdad algunos me gustaron, otros no tanto, así que comenzamos a ver cuáles serán esos libros. Y el primer libro es 1000 soles espléndidos por Khaled Hosseini. Es el segundo libro que leo de este autor y la verdad que ha sido desgarrador totalmente. Pienso que Cometas en el cielo fue bastante triste y desgarrador, pero también 1000 soles espléndidos, y es también por el hecho del personaje de Marianne que ha destrozado mi corazón muchísimo. Me gusta esto muchísimo de los libros de Khaled Hosseini, por lo que puedo ver, de que él desarrolla tan bien los personajes que te encuentras en la misma situación que los personajes están viviendo, y eso me encanta cuando un autor logra que tú te puedas conectar de alguna manera con algún personaje. Es fantástico, fabuloso, y me encanta encontrarme con este tipo de autores. Ahora, Khaled Hosseini ha destrozado mi corazón 2 veces. Creo que la temática de Khaled es básicamente hacer que los lectores suframos, y más cuando desarrolla estos personajes que lo único que hacemos es llorar y llorar y de verdad mezclarnos con unos sentimientos muy profundos. Les cuento que 1000 soles espléndidos fue una lectura conjunta de Camila, de Lecturas de Camila, y yo. Si no la siguen, pueden seguirla en su Instagram y también suscribirse a su canal. Me encanta mucho cómo ella habla de los libros, cómo se puede expresar de los libros. La verdad es que Camila tiene un canal muy bonito que a mí me encanta de verdad ver. Así que te voy a dejar en el link de la biografía para que te pases por allá y puedas ver sus videos. Así que ya hablando de 1000 soles espléndidos, nos encontramos con 2 personajes principales, que son el personaje de Marianne y el personaje de Layla. ¿Qué pasa? El personaje de Marianne es el que nos introduce en la historia. Sentí que este libro fue como una montaña rusa porque básicamente nos va introduciendo y nos lanza bien alto para luego dejarnos caer, en el sentido de que la historia va perdiendo un poco de fuerza y luego vuelve y te sube y luego vuelve y te baja. Entonces así me sentí con este libro, porque en muchas partes de la historia decae. Sin embargo, con la historia de Marianne, que es la primera parte, yo la disfruté tanto. Yo entiendo que en este mundo hay personas que nacen para sufrir, y también se crean personajes que son creados con el objetivo de sufrir. El personaje de Marianne fue un sufrimiento total desde el principio hasta el final, y tú quieres hacer algo pero no puedes hacer absolutamente nada, y eso destroza mucho el corazón, porque conocer el personaje de Marianne me hizo pensar en tantas cosas, incluyendo de cómo somos maltratadas las mujeres en muchas formas, en muchas partes del mundo. Yo voy con el feminismo, pero no con el feminismo de que odio al hombre, sino con el feminismo de que la mujer pueda empoderarse, no proyectando un odio hacia los demás, sino más bien proyectando su crecimiento personal. Sí, eso es otro tema que después hablaremos un poco más en otro video. Sin embargo, te vas mezclando con estos temas que son universales, y me gusta mucho que la historia de Khaled, él va mezclando como una ficción histórica, que son los libros que últimamente estoy leyendo y que me han gustado muchísimo. Cuando un autor puede mezclar una historia real con una ficticia, eso me encanta
encanta bastante cómo te logra transportar a los hechos históricos, que la verdad me encanta mucho ese tipo de historias. Khaled Hosseini es un autor que sí te hace transportarte al lugar, transportarte a los hechos que pasaron, en este caso todo lo que pasó en Afganistán, y la verdad es que cuando comienzas a leer la historia realmente hay mucho de lo que pasó. Él fue mezclándolo con la historia ficticia, que es una historia que se ve muy arraigada a la política y no de una manera que te aburres con ella, sino todo lo contrario, pero no le quita el mérito a los personajes. Volviendo con la historia, Marianne es un personaje que nace en Afganistán en una circunstancia, digamos, que no muy buena, porque no quiero arruinarles la historia y de verdad quisiera como que lo leyeran si no has leído este libro. Ella nace en esta circunstancia que no es muy buena, ella adora a su papá y va descubriendo realmente quién es importante en su vida a lo largo de todo lo que va pasando, y luego se ve obligada a casarse con un ser despreciable como ustedes no se imaginan. Luego nos introducen a la vida de Layla, que se llevan bastante diferencia de edad entre Marianne y Layla. Si no saben, la religión musulmana permite que los hombres puedan casarse con una o más mujeres. Yo tengo entendido que en muchas partes los hombres ya no utilizan esta forma, pero en otros lugares sí, los hombres utilizan casarse no con una, sino con varias mujeres, y este es el caso de la historia. Layla y Marianne se ven en una circunstancia de que tienen que vivir juntas, y esa forma de ella vivir juntas logra unirla, estrecharlas, conocerse mutuamente, y logran hacer una amistad tan fuerte que se vuelve parte como de madre e hija, de apoyarse una con otra. Y de verdad que es una historia que a mí me encantó bastante en cierto punto, de cómo me pude adentrar en la historia, de cómo pude vivir lo que estaban viviendo estos personajes, que fue muy duro, y por eso me gustó mucho el libro, que yo se los recomiendo bastante. Realmente mi personaje favorito fue Marianne en todo el sentido de la palabra, y me encantó mucho conocer este personaje. Así que sí, te recomiendo muchísimo este libro. Espero hacer una reseña un poco más extensa, con más detalles, para que te puedas enterar por qué te digo que tienes que leer este libro si no te he convencido de que aún lo leas. El siguiente libro que leí es Rebelión en la Granja por George Orwell, y yo nunca había leído a este autor, y lo comencé a leer más porque vi una recomendación de Carla de Go With Car, y de verdad es que me interesó bastante como adentrarme en los libros de este autor, así que decidí como darle una oportunidad a este libro, y también me gustaría leer 1984, pero primero fue este libro el que leí. Les cuento que el libro tiene una historia muy buena, que es una crítica, digamos, social, en el que los personajes son animales, de cómo hay gobiernos que se vuelven autocráticos, de cómo hay gobiernos que se vuelven dictatoriales por la forma en que gobiernan a la población. Entonces es como una crítica muy cruda de lo que realmente pasa en muchas partes del mundo, que muchos de nuestros países han vivido. Por ejemplo, con República Dominicana pasó, y así con muchos países, de cómo el régimen que se impone a la población haciéndole creer una cosa y realmente es otra, cómo pueden llegar a dominar tanto a una población, a una sociedad, sacándole ventaja y partido a todo lo que tenga que ver con las personas que viven alrededor. El libro en sí es una historia excelente, extraordinaria, me encantó. Lo único es que lo encontré tan denso, y yo no sé si es por el momento que yo estaba viviendo, porque acababa de terminar Mil Soles Espléndidos y me quedé como en shock. No sé si realmente fue por esto o realmente porque la historia es un poco densa. Lo disfruté en cierta forma porque me gustó mucho la historia, pero no lo disfruté en el sentido de como este libro, wow, no, realmente no fue el caso. Pero sin embargo sí tengo muchas ganas de leer 1984 y ver la crítica que hace George Orwell a la sociedad, sobre todo a los gobiernos. Es un libro que sí recomiendo, pero sí es bueno que lo leas para que tengas un concepto más crítico sobre los gobiernos que son autocráticos.
libros. El siguiente libro que leí es El Camino del Café por Adriana Ramírez. Es un libro muy bonito, es una historia bastante ligera. Digamos que me gustó, di una puntuación 3, pero no fue más alta porque realmente este es un libro que está hecho para aquellos lectores que son jóvenes. Entonces sí te va contando un poco de la historia del café y de cómo llegó hasta Colombia. Y me encanta mucho de que me motivara a que yo bebiera el café de Colombia, que nunca lo he hecho y que me encantaría hacerlo. Además que me encantaría visitar este hermoso país. Es una historia muy bonita en la que tenemos como protagonista una joven llamada Clara y a su abuelo que le va contando la historia de cómo llegó el café a Colombia. Luego Clara se encuentra con un joven llamado Juan. Ya tenían una amistad, pero la amistad se vuelve más estrecha, lo que hace la historia un poco más interesante. Así que si quieres leer algo ligerito, algo que puedes aprender de él, pues te recomiendo este libro, además de que tiene una hermosa portada. El siguiente libro que leí es Patricia va a California por Blaine Wright, y la verdad es que este libro lo encontré bastante sencillo, muy ligero, y cuando pude revisar mejor de qué se trataba me llevé una decepción bastante grande porque es prácticamente para lectores muy principiantes que quieren aprender el español. Así que amigos míos, este libro será donado aquí en Estados Unidos. Si a alguna persona le interesa aprender el idioma español, creo que se va a beneficiar bastante de este libro, que nos trae una linda historia en donde nuestro personaje principal es Patricia, quien hace un intercambio desde su colegio hacia Estados Unidos, justamente en California. Entonces ahí ella va descubriendo de cómo es la cultura americana, de cómo son las personas, cómo son los jóvenes, y de alguna forma ella va desde Guatemala hasta California. Recibió maltrato y también racismo, y no por el hecho de las personas que la recibieron en la casa, sino ya fuera de la casa donde ella se estaba quedando. Entonces nos vemos con esta historia que de verdad me encantó mucho la trama y todo lo demás, pero como les digo, no es un libro que sea ya para un español como el mío, sino como más bien como para personas que todavía no manejen bien el español y que puedan adentrarse mucho más en este idioma. Y el siguiente libro que leí es Un fantasma en la casa por Betty Rain Wright. Aquí nos encontramos con una historia fantasmagórica. De verdad que yo pensaba que lo iba a disfrutar un poco más, pero últimamente no me están gustando los libros infantiles y juveniles, y no sé por qué. Es que era uno de mis géneros favoritos de toda la vida. Me gustó mucho encontrarme con la historia porque fue una historia bastante entretenida hasta cierto punto, y nos encontramos con los personajes de una niña de 12 años, me parece. No recuerdo exactamente la edad que tiene la niña, pero la niña se llama Sara y su tía abuela que se llama Margaret. Por circunstancia de la vida, ellas tienen que vivir juntas, junto a su familia también, que está el hermano más pequeño de Sara, que es Joy, y también están los padres de Sara. Sin embargo, los padres de Sara siempre están ocupados y siempre están trabajando, entonces de alguna forma Sara y Margaret siempre se quedan en la casa, y es cuando aparece el fantasma haciendo las suyas. Margaret y Sara tienen que descubrir qué está pasando en la casa, qué relación hay entre el fantasma y la pintura que hay en la casa. En fin, nos va adentrando tanto en la historia que de verdad se hace muy entretenida. Así que si quieres leer algo ligero que pueda entretenerte bastante y que sea un poco fantasmagórico, pues te recomiendo este libro. La verdad que lo compré porque me encantan los libros usados, y este como que tiene una magia de esos libros que son viejitos pero que son bonitos y que forman parte de una buena historia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Recuerda que todas mis redes sociales son Fran y los libros. Déjame un comentario si has leído algunos de estos libros o si quieres leer uno. Cuéntame qué libro te gustó más leer en el mes de julio y yo les estaré respondiendo. Nos vemos en una próxima. Chao.